Permítame que le haga una pregunta para comenzar esta noche. Y es una pregunta que, bueno, es importante y que quizá a estas alturas de la serie me puede ayudar un poco. ¿Usaría usted Apocalipsis, hermano, para compartirlo con alguien que está profundamente angustiado? ¿Usarías Apocalipsis para ministrar el corazón de alguien que está abatido? Si tu respuesta es no, me temo que no he estado haciendo bien mi trabajo. Porque la idea de Apocalipsis esto no es un cuento de temor, esto es una carta de amor en tiempos de crisis. Tenemos delante de nosotros, hermanos, la revelación que Dios le dio a Juan en medio de tribulaciones. Y quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Juan está preso por su fe en Jesús. Juan está preso, él no está escribiendo desde una suite presidencial en el hotel Ramada Inn en Dubái. Lo más cercano al Ramada es la rama que la usa para recostarse en el suelo, ¿verdad? Juan está preso por predicar a Cristo. Roma está dominando sobre el mundo conocido. Hay alrededor del mundo de Juan, él contempla idolatría, blasfemia, sensualidad, vicio que corren por las calles del imperio. Las autoridades no están viendo con buenos ojos a los cristianos, de hecho los están señalando, vituperando, persiguiendo, encarcelando y asesinando. Algunos han muerto por mantenerse fieles al Señor y algunos, como Policarpo, están a punto de morir. Falsas enseñanzas están amenazando la salud de la iglesia. Hermanos, la vida para ese momento en la iglesia primitiva parece como que es un caos total. Parece como que todo se viene abajo, todo se derrumba, se desmorona. Pero en medio de ese momento, el Señor en la isla de Patmos se exhibe delante de Juan con gloria, con poder, y le abre el entendimiento y le muestra la realidad de las cosas. Le muestra que Roma no gobierna. Le muestra que César no tiene la última palabra. Le muestra que la iglesia no está acabada. Le muestra que los falsos maestros no triunfarán, que la verdad se levantará y que el Cristo triunfará con victoria hasta el final de la era. Así que, hermano, ¿estás siendo tentado y por momentos quisieras dejar de luchar o tirar la toalla? Necesitas el mensaje de Apocalipsis. ¿Estás sintiendo el rechazo o la hostilidad, la persecución de personas mundanas que odian a tu Salvador y por ende te odian a ti? Necesitas Apocalipsis. ¿Las dudas te han asaltado? ¿Estás ansioso por el mañana? ¿Estás atribulado? ¿No sabes qué es lo que va a ocurrir? Y tu corazón está como en una cuerda floja. Muy bien, déjame decirte que tienes que oír el mensaje de Apocalipsis. Y lo que es peor, ¿aún no has puesto tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Tú más que nadie necesitas abrir tu corazón al mensaje de Apocalipsis. Cuando te toca transitar por los valles de la vida, hermano, rodeado de adversidad, lleno de angustias, lo único que puede librar tu alma, es lo que dice la Escritura, es un encuentro cara a cara con el Cristo glorioso. Cuando aquellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, están descorazonados, quizá no tienen una visión clara acerca de las cosas, el Señor los invita a subir al monte y les muestra una visión de su transfiguración. Ellos pueden ver la gloria del Señor en todo su esplendor. Luego, Juan, en medio de este momento de turbación, él puede ver la gloria del Señor en todo su esplendor. Hermanos, eso es lo que necesitaba Juan. Eso es lo que necesitaban nuestros hermanos en el tiempo de Juan, la iglesia de Éfeso, de la Odisea, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardis. Pero también eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos ver al Señor en su gloria. Necesitamos contemplar el esplendor de Cristo con majestad. Necesitamos que nuestros ojos se queden admirados por su belleza. Que hermanos digamos, basta ya del mundo. La belleza del mundo no me importa, no me interesa y no me seduce. Cristo es más valioso para mí. Hermano, yo de manera personal doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estudiar este libro.
Hace algunas semanas mi mamá me dijo que la serie de Marcos estaba siendo muy buena. Y yo le dije, estoy disfrutando mucho más la serie de Apocalipsis. Estoy conociendo a Cristo, he podido contemplarle a Él, he podido ser conmovido, salvado, alimentado y alegrado por Él. Y no estoy diciendo que la serie de Marcos sea de menor calibre, al contrario, es la historia, la vida de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús. Pero hermanos, aquí en Apocalipsis le hemos visto como el buen pastor en medio de las 7 iglesias, afirmando, corrigiendo, disciplinando, infundiendo esperanza, advirtiendo y santificando a su iglesia. Y de verdad se me llena el corazón de confianza sabiendo que Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin. Él pasea en medio de su iglesia, Él vive en medio de nosotros, hermanos. Él ha puesto de su espíritu aquí como iglesia local y estamos guardados por Él. Le hemos visto en Apocalipsis también como aquel que ha vencido en la cruz y es digno de abrir el libro, ¿se recuerda? Y de revelar su contenido y de ejecutar el plan eterno de Dios. Él es el único digno de abrir el rollo, de desatar sus sellos. El Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo coronado Rey es quien asume el mando del universo. El rumbo de la historia está en sus manos. Gloria a Dios por eso, y qué descanso para nuestras almas. Hay un trono en el centro, hermanos. Un libro escrito por Dios con un desenlace feliz para su pueblo y un cordero degollado, pero que es el león de la tribu de Judá en pie delante del trono, que es capaz de ejecutar cada cosa escrita por la mano de Dios. Eso debe darnos descanso. Dios está en el trono y desde el trono, desde el centro del universo, controla y manda todo. ¿Me sigue, hermano? Le hemos visto también a Cristo llamando al mundo al arrepentimiento a través de sus juicios severos pero parciales. Hemos visto los juicios donde plaga tras plaga el mundo ha sido alertado de lo que viene por delante, pero han sido juicios parciales. Y al mismo tiempo le hemos visto poniendo una señal en la frente de los suyos, la marca del cordero, para protegerlos mientras duren los azotes. Cuánta bondad de parte del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Seguridad, bondad, control, la mano soberana del Señor dirigiendo la historia. Hemos visto también a nuestro Cristo cabalgando triunfante, ya no sobre un pollino entrando humildemente a una ciudad, sino sobre un caballo blanco, ejecutando los juicios finales sobre los moradores de la tierra, que son los adoradores de la bestia, dice Apocalipsis. Hemos visto cómo nuestro Cristo arruina a Babilonia, destruye a Babilonia, la ciudad profana, la ciudad sin Dios, la madre de las prostitutas, quien ha llenado la tierra de sus lujurias, el mundo con sus codicias, ha llenado todo lo que nos rodea con sus vanidades. Cristo la ha hecho caer, ha caído la gran Babilonia, exclamaba el ángel. Hemos visto también, contemplábamos la semana anterior, la sentencia de los aliados del diablo. ¿Recuerda usted? La bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, la gran bestia y el falso profeta. Los gobiernos hostiles a Cristo y a su pueblo, las ideologías anticristianas al servicio de esos sistemas y estructuras anti Dios caerán al final de la historia. Hermanos, ¿se da cuenta cómo hemos visto una y otra y otra y otra vez que Cristo vence, que Cristo vence, que Cristo vence, que Cristo vence, que su triunfo es sin igual, que su mano es poderosa, que Él es el que tiene el control y la autoridad sobre la historia y que al final la iglesia triunfa con Él? Hermano, victoria, 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 victoria. Eso es lo que hemos visto una y otra y otra y otra vez. Hemos visto a Cristo como el pastor que cuida a los suyos, como el soberano que todo lo preside en la historia, como el juez justo, pero también como el tierno salvador de aquellos que se rinden delante de su mano. Hemos visto también a Cristo como el guerrero imparable que está contra aquellos que se resisten a su mano. Pero hermanos, para nosotros hemos visto a Cristo como el novio que viene por la novia. Gloria al Señor. Hermano, si para este punto leer Apocalipsis no te saca de las angustias de tu alma, yo no sé qué es lo que puede hacer Dios para sacarte de allí. Pero es el gozo del creyente plasmado en un libro.
Ya solo queda el dragón. Solo queda el dragón, el archienemigo de Dios. Y hoy, la próxima semana, asistiremos a la sentencia final del dragón, el gran final del dragón. Ahora, antes de comenzar, hoy entramos en uno de los pasajes más polémicos de la Biblia. Este texto que vamos a ver ahora, que muchos le han llamado la sección del milenio, es uno de los pasajes más polémicos de la Escritura. Creyentes piadosos, creyentes muy piadosos a lo largo de la historia, no se han logrado poner de acuerdo en cuanto a su interpretación. Así que debemos leer con atención, con cuidado e ir despacio, ¿verdad, hermanos? Vayamos entonces a nuestro texto, Apocalipsis 20, del 1 al 10. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Vamos a leer esta porción en la Escritura. Dice Juan: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, antes de empezar directamente con el texto, hermanos, básicamente hay tres posiciones teológicas respecto al milenio, 3 posiciones teológicas de interpretación acerca de esto que acabamos de leer. Permítame explicarlas muy brevemente, hermanos. La primera es el postmilenialismo. El postmilenialismo, ese es el pre. El anterior es el post. El anterior, uno más. Bien, ese es el postmilenialismo. Los que asumen esta postura afirman que Jesús regresará en su segunda venida después del milenio. O sea, habrá un milenio literal, y después de ese milenio literal, entonces Cristo vendrá en su segunda venida. De ahí la palabra postmilenialismo, después del milenio. Un muy buen escritor de escatología de los últimos tiempos, llamado Anthony Hoekema, escribe esta frase acerca del postmilenialismo. La presente era, dice Anthony Hoekema, dice: esto es lo que piensan los postmilenialistas. La presente era desembocará en la era del milenio, a medida que una proporción cada vez mayor de los habitantes del mundo se vaya convirtiendo al cristianismo. A través de la predicación del evangelio, el pecado no será eliminado, pero será reducido a un mínimo. Habrá condiciones generalmente prósperas en todo el mundo: paz, prosperidad económica, armonía y equilibrio social, piedad generalizada. Esto no quiere decir que cada persona sobre la tierra será nacida de nuevo, pero sí significa que los principios cristianos serán la norma en vez de la excepción, y que Cristo regresará a un mundo verdaderamente cristianizado. No estoy de acuerdo con esta visión de las cosas. Suena muy bonito, es como que al final de todo va a ser como color de rosas y ¡pum!, en ese momento viene Cristo.
Desde mi punto de vista, hermanos, al ver la Escritura, al tener en cuenta la revelación general de la palabra y un poco también el sentido común, creo que en los últimos tiempos el posmilenialismo no puede sostenerse. No se sostiene por la razón de que no iremos hacia mejor. El Señor Jesucristo dice que iremos hacia peor, ¿verdad? Entonces, ya solo con eso, pero hay muchas otras cosas más que hace que esta visión no sea de acuerdo a toda la revelación de las Escrituras. Hay una segunda postura del milenio que es el premilenialismo. Yo sé que son palabras complicadas, hermanos, y me disculpo por no quiero agobiarlo ni aturdirlo con todas estas palabras, pero creo que es necesario. El premilenialismo tiene dos ramificaciones: el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. Son dos posturas diferentes, muy diferentes, por cierto. El premilenialismo histórico cree que la segunda venida de Cristo se producirá antes, de ahí el nombre ¿verdad? Premilenialismo. La segunda venida de Cristo se producirá antes del milenio, de un milenio literal. Cuando Cristo vuelva, dicen ellos, los creyentes que todavía vivan serán transformados y glorificados, y ambos grupos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y acompañar a Cristo en su descenso a la tierra. Hasta el momento no me parece tan mala idea, ¿verdad? De hecho, creo que quitando el hecho del milenio literal, creo que muchos de los acontecimientos que esta postura relata tienen mucho sentido con las enseñanzas que vemos en toda la Escritura. Pero entonces, dicen ellos, el anticristo será derrotado y Cristo establecerá su reino milenial, que durará aproximadamente 1000 años literales. Y aquí es donde ya empezamos con el asunto conflictivo. Según esta postura, Jesús gobierna junto a su pueblo de un modo visible sobre todo el mundo. Entre aquellos que gobiernan con Cristo durante el milenio están incluidos los creyentes recientemente resucitados de entre los muertos, que han sido glorificados, y aquellos que han quedado con vida, ¿verdad?, cuando Él viene. ¿Qué ocurrirá en esos 1000 años? Según esta postura, las naciones incrédulas que todavía existen sobre la tierra durante este tiempo serán gobernadas por el Señor con vara de hierro, y toda la iglesia acompañará a Cristo en ese gobierno final de 1000 años. Pero resulta que no es tan final como pensábamos, porque al final de ese periodo de 1000 años, Satanás será soltado y conseguirá presidir un motín universal contra el Señor. Esta será la batalla final en la que Cristo derrotará definitivamente, como por quinta vez, ¿verdad?, a Satanás. Luego resucitarán los incrédulos y tendrá lugar el juicio final y el estado final, donde habrá cielo o infierno. Bien, por otra parte, el premilenialismo dispensacional, o el dispensacionalismo para los amigos, se separan de forma fundamental y permanente, o más bien en su pensamiento. Ellos dividen de forma fundamental y permanente la nación de Israel de la iglesia. Hay una distinción entre los dos grupos. Para el dispensacionalista, la iglesia será arrebatada al cielo en cualquier momento. Estaremos aquí, de pronto, seremos arrebatados, según esta postura, para celebrar con Cristo las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra se va a iniciar un tiempo de gran tribulación bajo el gobierno del anticristo. Este periodo va a tardar 7 años, según el dispensacionalismo. A la mitad del periodo de 7 años, un grupo de judíos santos, puros, que no han tocado mujer, serán arrebatados, que son los 144,000. Al final del periodo de los 7 años, Jesús regresará, vencerá a sus enemigos y establecerá un reino de 1000 años literales sobre la tierra
con sede en Jerusalén. En este gobierno, la nación de Israel será cabeza sobre todos los pueblos, y todas las naciones vendrán a un templo que se reconstruirá para que Cristo esté en medio de ellos y adoren al Rey Jesús. Al final de los 1000 años habrá una insurrección diabólica. Satanás se levantará otra vez, habrá una batalla, que es la batalla del Armagedón, habrá una resurrección de los incrédulos, habrá un juicio final, y entonces terminaremos con un estado final donde habrá cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, hermano, yo soy consciente de que estoy describiendo estas posiciones al vuelo de pájaro, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo, ni es la intención de la predicación de hoy a dilatarnos en este sentido y tomar todos los puntos acerca de cada una de estas posturas. Pero, de nuevo, debo decir que considerando todo el material bíblico, el premilenialismo dispensacional me parece imposible. El dispensacionalismo no creo que sea compatible con las enseñanzas que vemos de forma general en la Escritura. A los hermanos que sostienen esta postura, yo puedo darles un abrazo, puedo darles la mano, es señal de compañerismo, pero no puedo darles la razón. No pretendo yo tener toda la luz al respecto de todos estos asuntos, pero desde el entendimiento que tengo, hermanos, yo no creo que esta sea la posición correcta. Además de esto, esta posición nace en el seno de ideas humanas a través de supuestas revelaciones que algunas personas tuvieron, y eso no me parece muy bíblico. En cuanto al premilenialismo histórico, que es la primera postura de la que hablamos, a mi modo de ver, podría encajar en el conjunto de la enseñanza bíblica. No creo que sea incompatible con los pasajes que nos obligan a descartar el dispensacionalismo y el postmilenialismo, no creo. Por lo tanto, podría ser una postura. Sin embargo, yo prefiero incluirme en la tercera de las posturas. Hemos dicho, número 1, postmilenialismo; número 2, premilenialismo; y número 3, amilenialismo. Los amilenialistas no creemos que el regreso de Cristo será seguido por un periodo literal de 1000 años de un reinado terrenal. De hecho, la Biblia dice que en el momento en el que Cristo venga será el final de todo. Cristo mismo lo dijo, que cuando Él venga todo ojo le verá, y allí entonces llamará a sus ángeles para que vayan y separen el trigo de la cizaña en el gran juicio de Dios. Ahora, desde luego que hay algunas personas que dicen, no, amilenialismo significa que no creen en el milenio. Sí creemos en el milenio, pero lo interpretamos de una forma muy distinta, no de forma literal. Si a usted le interesa este tema, es lo que estaremos estudiando la próxima semana, así que le animo a que pueda venir. Pero después de algunos años de estudio, yo he llegado al punto de sentirme en paz con esta última interpretación, que por otra parte, que esto es importante, el amilenialismo tiene un gran fundamento en la historia de la iglesia cristiana. La mayoría de los padres de la iglesia, incluyendo a uno de los mayores que fue Agustín de Hipona, y todos los reformadores tenían esta postura, el amilenialismo. Ahora, hermanos, que yo esté del lado de esta postura y que probablemente yo pueda enseñar y orientar y motivar esta postura, no quiere decir que yo entiendo todo esto a la perfección. Aún hay cosas que se me escapan, hermanos. Por tanto, yo sigo aprendiendo constantemente de este tema y le animo a hacer lo mismo. Aprenda de este tema, aprenda, pero sin que este tema sea algo que nos pueda separar. Hay un escritor llamado Albert Mohler, que él habla de lo que se conoce como el triaje teológico. El triaje fue una clasificación que se desarrolló en Francia durante una de las guerras en Francia, las guerras de la Revolución,
y este triaje era para ordenar las enfermedades de mayor a menor, de tal forma que pudieran atender a los que tuvieran un triaje más elevado. Entonces, por ejemplo, si venía una persona con una herida de bala, era atendido más rápidamente que si venía una persona con un raspón en el brazo. ¿Verdad? ¿Me sigue con eso? Bajo esta idea, Albert Mohler diseña este triaje teológico donde define doctrinas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. En el triaje teológico, lo que él dice es lo siguiente: las doctrinas de primer orden son las que vale la pena pelear por ellas, aquellas que tienen que ver con la salvación de nuestras almas. Por ejemplo, la Biblia, el tema de la Biblia, la autoridad, la inerrancia, la suficiencia, la claridad, la necesidad de las escrituras, la doctrina de la Trinidad, Dios es uno en tres personas, o la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, Él es completamente Dios y completamente hombre, o la doctrina de la salvación por gracia, justificación por gracia, solo por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ese tipo de cosas son doctrinas de primer orden por las que vale la pena pelear. Hay doctrinas de segundo orden por las que vale la pena compartir tu postura, pero no pelearte. Por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, e incluso la doctrina del milenio. La doctrina del milenio está dentro de las doctrinas de segundo orden. Y en el tercer orden, doctrinas de tercer orden, está cosas más de último lugar, como por ejemplo cosas como si aplaudimos, no aplaudimos, si cantamos parados, cantamos sentados, si Henry tiene que usar corbata para dirigir la alabanza o no, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Me sigue, hermano, con esto? Así que, como esta es una doctrina de segundo orden, no merece la pena pelear por ellas. Podemos compartir, podemos hablar acerca de ellas, pero no merece la pena pelear por ellas. Ahora, hasta el momento, como yo le dije, tanto por el sustento bíblico como el sustento histórico que respalda el amilenialismo, yo estoy tranquilo. Mi conciencia me dice que esta interpretación es la que hace más justicia a las diferentes enseñanzas bíblicas acerca de las últimas cosas. ¿Bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Ok, ahora, mi intención esta noche y la próxima semana no es defender esta postura capa y espada. Yo no quiero argumentar ni a favor ni en contra. Lo que queremos hacer es, de una forma sencilla, acercarnos al texto y presentar con humildad lo que creemos que el Espíritu Santo quería enseñar primero a Juan, a nuestros hermanos en Asia Menor y a todas las iglesias que hemos venido detrás de ellos, incluso nosotros. ¿Bien hasta aquí, hermanos? Muy bien, vayamos entonces al primer punto del mensaje de esta noche. El dragón es atado. Y no se preocupe, hermano, será el único punto de esta noche. La próxima semana vamos a ver el segundo punto de este gran final del dragón. El dragón es atado. Vea conmigo el verso 1 al verso 3 del capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, hermanos, durante las últimas semanas que hemos estado estudiando Apocalipsis, hemos dicho varias veces durante esta serie que no debemos leer el libro de Apocalipsis como si se tratara de diferentes visiones que hacen referencia a eventos ordenados cronológicamente. O sea, el Apocalipsis no es como esto es lo que pasa primero, esto después, esto después, esto después y esto después. Lo que hemos dicho es que se trata de, ¿qué ilustración he usado? Y he usado constantemente hasta el cansancio, hermanos. ¿Cómo? El mismo gol desde diferentes ángulos. Hay un solo gol que es la gran victoria de Cristo, pero lo vamos a ver o lo estamos viendo desde diferentes ángulos de cámara, enfocando diferentes cosas. A lo largo de los mensajes hemos asistido varias veces al desenlace final. De hecho, hemos visto ya varias veces la gran batalla final, la victoria del Cordero sobre sus enemigos y la bienaventuranza del pueblo de Dios en los cielos. Por ejemplo, déjenme ponerle un ejemplo. Al final del capítulo 11 de Apocalipsis,
se describe el fin del mundo. Si usted va ahí conmigo al final del capítulo 11 de Apocalipsis, vaya conmigo por un momento, usted ve que hay el toque de la séptima trompeta y entonces todo se acaba. Y empiezan a cantarle al Señor y empiezan a alabar al Señor porque Él ha cumplido su obra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Y así es la forma en la que acaba todo. Pero ahora, el capítulo 12, empezamos al capítulo 2, o pasamos al capítulo 12, y nos percatamos de que estamos de nuevo en el comienzo de la era cristiana, en los días de la encarnación, en la primera venida de Cristo. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona con 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto. Y como vimos en ese mensaje en aquel momento, se trata de Jesucristo, ¿sí? De la encarnación de Cristo. Así que vemos el final de la historia en el 11 y el principio de la historia en el 12. ¿Cómo es esto? Es que el autor está contando diferentes visiones que él tiene con enfoques diferentes, ángulos diferentes de la misma victoria. Y eso mismo es lo que sucede aquí, en esta porción que estamos leyendo. Las cosas descritas, hermanos, en estos versículos, no son cosas que suceden después del capítulo 19. La semana pasada vimos el gran final de la bestia, que presidía a los reyes de la tierra y a sus tropas en un último ataque contra Cristo y los suyos. ¿Y qué fue lo que vimos, hermanos? Y antes de empezar la batalla, termina, ¿verdad? Se acaba. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, dice el verso 20-21, que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Es una forma dramática de contar el final de la historia, enfocados en ¿quién? En la bestia y en el falso profeta. ¿Bien hasta aquí, hermanos? Ahora, entramos en el capítulo 20 y estamos hablando del mismo juicio final. Llegamos a la misma parte final del juicio, pero ahora la cámara cambia de ángulo. Hemos visto cómo Dios, como Cristo, tiene su victoria contra Babilonia, y ahí se nos pone el ángulo y vemos la destrucción de todo. Después se cambia el ángulo y vemos el mismo final, pero con la destrucción de Babilonia con la destrucción de la bestia y el falso profeta. Y ahora va a cambiar la cámara y vamos a ver el mismo momento, pero enfocándonos en la destrucción de el gran dragón. Muy bien. ¿Quién es el dragón? ¿Y cuáles son sus rasgos distintivos? El versículo 2 nos dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Esos son los 3 distintivos. Ahora, hermanos, dragón escarlata es una referencia simbólica a un ser que sí es real, a un ser que existe. El dragón es un símbolo de una persona. El dragón no es la personificación del mal. El dragón es una persona, un ser, más bien un individuo, que aquí se le da 3 nombres, y los 3 nombres definen su carácter. Debo decir algo que es importante. Estos 3 nombres que aparecen aquí, Satanás, la serpiente antigua y el diablo, no son nombres propios. Su nombre era Luzbel, el ángel bello de la luz. Aquí lo que se define, que es así como nosotros conocemos, ¿verdad? Así es como nosotros conocemos a este ser, tan solo representa su carácter. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? ¿Nadie se ha perdido? Ok, voy a profundizar un poco más porque veo caras así como, sí. ¿Cuál es la primera cosa que se nos dice acerca de este ser? Que el nombre que tiene es Satanás. ¿Quién es Satanás? Bueno, Satanás es el adversario de Dios. De hecho, hermanos, la palabra Satanás, creo que está por ahí también en la pantalla, la palabra Satanás significa literalmente el adversario. Eso significa, del original al español, la palabra Satán es adversario. Alguien que es enemigo de Dios, que se opone a Dios, es antagonista de Dios.
Todo su ser está lleno de oposición contra Dios. Dios ama la santidad y la justicia. Él la odia. Dios ha dado el trono a Cristo. Él se opone con furia al reinado de Cristo. Es el adversario. Dios ha levantado una esposa para Cristo. ¿Y qué hace Satanás? Anda alrededor de la esposa tratando de comérsela, de devorarla. Vive haciéndola contra. Satanás vive esperando a que Dios diga sí para él decir no. Y que Dios diga no para él decir sí. Cuando el cielo dice derecha, Satanás grita izquierda. Cuando Dios ordena marchar hacia adelante, Satanás sugiere mejor esperemos, ¿verdad? Fue Satanás, o la voz de Satanás, la que se sirvió de Pedro para tentar a Jesús, para que no buscara el camino de la cruz, para que buscara otro camino. ¿Se recuerda? Apártate de mí, Satanás, apártate de mi adversario, porque tú no estás poniendo la mirada en las cosas del cielo. Fue Satanás también el que incitó a Jesús a conseguir la gloria sin pasar por la cruz. ¿Se recuerda? Con un salto desde el pináculo del templo, tú conseguirás gloria. El atajo que propone solo es un intento para darle la espalda a Dios, para retar a Dios, para ir en contra de Dios. Y eso es lo que nos dice Juan. Ese es este ser que tenemos aquí. Él es el gran dragón, pero también es llamado Satanás, porque ese es su carácter. Él es el adversario de Dios. Hay un segundo nombre. ¿Con qué se le nombra también en este texto? ¿Cuál es el segundo nombre que se le da a este ser? La serpiente antigua. La serpiente antigua. Hermanos, él es el que engañó con astucia a Eva. Es el embaucador. Es el mentiroso. Cada vez que la Biblia habla de la serpiente antigua, se refiere a él como aquel que es el mentiroso, el fascinador. Es un tramposo. Jesucristo dijo, hablando con los fariseos, que Satanás era el padre de la mentira, pero luego agrega, porque ese es su lenguaje natural. El lenguaje nativo de Satanás es ser un mentiroso. Él estuvo detrás de Ananías y Zafira cuando trataron de quedarse con el dinero que habían recibido de la venta de la heredad. ¿Recuerda usted? Satanás fue el que se metió en ellos y los llevó hacia la mentira, esa serpiente antigua, el padre de la mentira, el embaucador, el mentiroso. Eso es a lo que está tratando de hacer referencia el texto. Satanás como adversario, antagonista, la serpiente antigua como el engañador, el mentiroso. Pero hay un tercer nombre que define a este ser. ¿Cuál es? Diabolos. Diabolos, el diablo, el acusador. Así es como se traduce el texto, el acusador. Mire, hermano, es muy interesante esto, porque Satanás es el que nos tienta a caer. Dice Santiago que de nuestra propia concupiscencia nos tienta para hacernos caer y nosotros caemos. Pero luego, cuando hemos caído, cuando estamos metidos en el fango del pecado, Satanás nos atormenta. ¿Cómo? Acusándonos. No solo y también, ¿verdad? No solo nos hace caer y después nos acusa. Él intenta robarnos toda esperanza, convencernos de que lo mejor que puedes hacer es maldecir a Dios y morirte de una vez. Es el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis, delante de Dios. El calumniador que siempre está en busca de fallas para avergonzar, arruinar y condenar a otros. Ahora bien, hermanos, aquí tenemos entonces el carácter de este ser. El gran dragón escarlata es Satanás, que es el adversario de Dios, es la serpiente antigua, que es el mentiroso, y es el diablo, que es aquel que atormenta, aquel que acusa, el acusador. Ahora bien, Juan nos dice que el dragón fue prendido, fue atado, fue encerrado en el abismo. Luego el ángel cerró la tapa y aseguró con un sello la prisión. Muy bien. ¿Y eso qué significa, hermanos? Bueno, hagámosle preguntas al texto para poder tener una idea
de qué es lo que está tratando de decirnos Juan a través de esta visión simbólica que él está mostrando. Primera pregunta: ¿cuánto tiempo dura el arresto del diablo? El arresto del dragón. ¿Cuánto dura el arresto del dragón? El texto dice claramente que dura 1000 años. El dragón tiene que estar arrestado, encarcelado, atado, dice el texto, ¿cuánto? 1000 años. Ahora, pregunta: ¿debemos entender de forma literal esto? ¿Establece la Biblia que Satanás será atado durante 365,000 días? Porque esos son 1000 años. O por lo menos son 1000 años, así como los conocemos hoy en Occidente. Pero no son 1000 años como los conocían en el tiempo de Juan. ¿Y qué pasa con los 250 días correspondientes a los años bisiestos? O sea, Satanás va a estar atado 365,250 días. Lo dudo, hermano. Estamos en un libro lleno de simbolismos, en el que los números se usan de forma muy particular y representan mucho más que un valor matemático. Los números en Apocalipsis comunican conceptos, que a veces nosotros también utilizamos eso, esa dinámica. Por ejemplo, ¿cuántos papás de pronto y alguna vez, verdad, le han dicho a alguno de sus hijos: ya te dije 1000 veces que te fueras a bañar? ¿Cierto o no? ¿Hemos usado eso alguna vez? Hermano, pregunto, ¿le hemos dicho 1000 veces a nuestros hijos que se vayan a bañar? 2 o 3 veces, ¿verdad? ¿Y por qué decimos 1000? Porque es un número que comunica un concepto grande, ¿no es cierto? Estamos diciendo: es que te he dicho muchísimas veces que te vayas a bañar. Bien, pues la misma idea se transmite en el Apocalipsis, comunica conceptos. Además, estamos en un pasaje que es altamente simbólico. Quiero hacerles una pregunta más. ¿Es literal la llave, la cadena y el sello que lleva el ángel en la mano? Se lo voy a poner de esta manera: ¿un ser espiritual puede ser atado con una cadena? ¿Un ser espiritual puede ser encerrado en una prisión con una llave? ¿Se le puede poner un sello para que no se salga? No, hermano. Por lo tanto, esto no es literal. Todo este pasaje está lleno de simbolismo. Creo que entonces es mucho mejor concluir que los 1000 años hablan de un extenso periodo de tiempo indeterminado, un tiempo largo del que no sabemos la duración exacta. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? ¿Sí? Ok, ahora, otra pregunta más. ¿Con qué propósito es atado Satanás? ¿Quién me lo dice? El texto lo dice de forma literal. ¿Con qué propósito es atado Satanás? Vea su Biblia, por favor, hermano. Verso 3. ¿Qué dice? Hay un para. Donde hay un para hay propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, dice el texto. Hermanos, Satanás es atado para que no siga engañando ¿a quiénes? A las naciones. Este arresto del diablo, hermanos, no es a fin de darle su merecido. No es, el ángel no le está atando para encarcelarlo por 1000 años para que sufra. No, no, no. El texto nos dice que el propósito es no castigarlo, sino un trato divino que le impide engañar a las naciones. Muy bien. Pregunta: ¿cuándo es atado el dragón? Bueno, el pasaje no nos responde de manera directa esta cuestión, pero no tenemos por qué quedarnos a oscuras al respecto. Este es un pasaje oscuro de la Biblia que podemos sacarlo a la luz con pasajes más claros. ¿Recuerda usted algún pasaje bíblico en el que se nos diga algo en relación a atar a Satanás? ¿No? Mateo capítulo 12, versos 22 al 29 dice lo siguiente: entonces fue traído a él, a Cristo, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó.
Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es interesante, hermanos, que la palabra griega que nuestra Biblia traduce ata aquí en el Evangelio de Mateo es la misma palabra griega que se emplea en el capítulo 20 de Apocalipsis para hablar de que el diablo fue atado. ¿Coincidencia? El hecho de que Jesús esté echando fuera demonios, hermanos, Cristo mismo está diciendo que es una señal inequívoca de que el reino ha llegado. Los poderes del reino venidero ya se están manifestando en la persona de Cristo. Y entre otras cosas, el hombre fuerte, ¿qué dice el texto? Ha sido atado. Vea otro pasaje conmigo. Juan capítulo 12, versos 20 al 33. Dice: había ciertos griegos. Y hermanos, esto es muy significativo para nuestro texto. Por favor, note que está en negrita, subrayado. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús continúa hablando y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a todos. Y este todos habla de toda lengua, toda tribu, toda nación. Y es por eso que el texto comienza diciendo: con había ciertos griegos, o en otras palabras, había gente que no era judía, pero que quería buscar a Jesús. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, pregunto: ¿cuándo el príncipe de este mundo será echado fuera? ¿Cuándo? El texto dice ahora. El texto que acabamos de leer dice ahora. No dice la hora viene cuando el enemigo será echado fuera. El término que usa es ahora mismo. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? También nos interesa notar que el término echado tiene la misma raíz en griego que el término que usa Juan cuando en Apocalipsis 20 dice que Satanás fue echado al abismo, fue arrojado al abismo. Es la misma palabra. La misma palabra en Juan es la misma de Apocalipsis, y la misma palabra en Mateo es la misma de Apocalipsis. Y hermanos, Jesús pronuncia estas palabras en el momento en el que personas griegas, es decir, personas de todas las naciones, acudirían a él. ¿Bien hasta aquí? Miren lo que dice Pablo ahora en Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó Cristo sobre los principados y potestades? Aquí se nos presenta a Cristo crucificado, desarmando, quitándoles el poder, humillando a Satanás y a los demonios. Pero hay algo más.
Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, él también participó de lo mismo, para destruir, y la palabra destruir es anular, reducir, inutilizar y suprimir, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bien, al llegar a este punto con todos estos textos bíblicos, yo estoy persuadido de que Jesús ató a Satanás en su primera venida. El hombre fuerte fue atado, y por eso es que Jesús pudo saquear su reino. Ahora, tal vez alguien pueda levantar la mano y protestar diciendo: bueno, pues no parece que Satanás estuviera atado. Satanás parece que anda suelto, y bien suelto. Fue él el que llenó el corazón de Ananías para mentir en relación al dinero de la venta. Parece que no ha sido encarcelado en el abismo. Bien, bajo ese mismo razonamiento, tampoco debemos decir que Satanás fue vencido por Cristo en la cruz, porque es lo que está tratando de decirnos estos textos. Ahora, debemos regresar al asunto del propósito. De nuevo pregunto: ¿para qué fue atado Satanás? ¿Para qué fue atado el dragón? ¿Para qué? Para que no engañara más a las naciones. Hermanos, la actividad de Satanás no ha sido eliminada. Su influencia no ha sido erradicada por completo. Todavía puede hacer mucho. Satanás puede seguir esparciendo su veneno mortal, puede cegar el entendimiento de los incrédulos, puede tentar a los santos, pero su influencia ha sido restringida. ¿Sí? ¿Y de qué forma? Bueno, antes de Cristo, el pueblo de Dios estaba formado básicamente ¿por quiénes? Por los judíos, por los hijos de Israel, y las naciones, los gentiles, estaban a oscuras, bajo el engaño de la serpiente antigua. Satanás los engañaba, los embaucaba. Satanás los tenía cegados. Pero los profetas anunciaron el día en el que Cristo dominaría de mar a mar. Él pediría y recibiría a las naciones por heredad, dice el salmista, y los confines de la tierra como posesión suya para siempre. Hermanos, hoy Satanás, aunque sigue obrando y sigue tentando y sigue haciendo el mal, no puede impedir que el evangelio se abra paso entre la oscuridad que cubre las naciones. Lea otra vez el texto: lo arrojó al abismo y le encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliera el tiempo. Hermanos, Cristo ha sido levantado y a todos va a traer a sí mismo. Gloria al Señor por eso. Después de siglos, hermanos, después de muchos siglos, la casa del hombre fuerte está siendo saqueada en China, en Irán, en Uganda, en Etiopía, en Afganistán. La casa del hombre fuerte está siendo saqueada en Guatemala, en Quetzaltenango. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y Satanás no puede hacer nada para impedir que los huesos secos vivan al llamado del evangelio. Hermanos, Satanás no se puede oponer a que los creyentes en Cristo, aquellos que fueron destinados por el Señor, vengan a Él de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Algo que Él sí podía detener antes de Cristo. Por eso es que cuando aparecen los griegos, entonces Jesús dice: ahora sí, ha llegado la hora. Satanás será echado fuera. Repito, hermanos, Satanás está atado, pero no inoperante. No inoperante. Está atado para no engañar a las naciones, pero no es inoperante. Mira lo que dice el escritor William Hendrickson comentando este texto bíblico. Él dice: un perro atado con una cadena larga puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Sin embargo, fuera de ese círculo no puede hacer daño alguno. Repito de nuevo, Satanás está atado, pero no está inoperante. Así que, hermanos, el diablo es un enemigo real y poderoso que no debemos ignorar,
Este texto nos dice que es un mentiroso, un opositor y un vil acusador. Es un acusador. Sin embargo, Dios manda. Satanás no puede hacer y deshacer a su antojo. Satanás necesita permiso. Hermano, alégrate con esta realidad. El diablo no dirige la historia. No puede alterar la agenda de Dios. No puede prevalecer sobre nosotros. Satanás no puede gobernar nuestras vidas. Y es cierto, Satanás está suelto en muchos sentidos, pero está atado en relación al avance del evangelio. Satanás no puede mantener bajo su dominio a los elegidos de Dios, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Hermanos, Dios está haciendo su obra de maneras increíbles, de forma que no nos podemos ni imaginar. Recientemente escuchaba a un hermano que está trabajando en zonas prohibidas, donde el evangelio no puede entrar, y él decía: el evangelio está arrasando en esos lugares. Hay miles de convertidos cada año, miles de convertidos. Todos están escondidos, pero hay miles de convertidos. Hermanos, es la hora del saqueo. El hombre fuerte ha sido atado. El mundo está siendo saqueado. Es el tiempo de recuperar el botín. Satanás no prevalecerá. Tal vez el diablo se le permita zarandearnos de muchas maneras. Tal vez obtenga el permiso para organizar a una turba que acabe con nuestra vida a pedradas, como pasó con Esteban. Es posible que se le deje echar a algunos de nosotros a la cárcel, como pasó con Pablo, con Pedro y con los discípulos. Pero es absolutamente impotente para abortar la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no será abortada. Y hermanos, este es el mensaje que el Espíritu quería que las iglesias supieran. El diablo no abortará el mensaje de la iglesia. Dice el Señor Jesucristo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A veces tenemos esa visión en nuestra mente de que es como si nosotros aquí como iglesia estuviéramos aquí acorralados en un cubículo todos, y el diablo y todos sus secuaces estuvieran encima y todos atacando y tirando sus maldades encima de nosotros, y nosotros así, pero no va a prevalecer, no va a prevalecer. Pareciera como que así estuviera. Lea el texto de nuevo. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que quiere decir, hermanos, es que las puertas del hombre fuerte no podrán quedarse cerradas. Están abiertas porque el hombre está atado. Las puertas no van a aguantar la obra de la iglesia. El Hades no va a poder sostener la obra que Dios está haciendo a través de su iglesia. El Señor ha derribado de un solo golpe, a través de su vida y su obra perfecta, las puertas de la muralla del gran dragón, y la iglesia puede entrar por ellas venciendo y para vencer. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No se van a quedar cerradas. No son una muralla impenetrable. Hermanos, gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, incluyéndonos a nosotros hoy 2025. Hermanos, nosotros conocemos al Señor, amamos al Señor, vivimos para el Señor, aunque no éramos parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque el diablo ha sido atado. Gloria al Señor por eso. Ahora, déjeme terminar, hermano, trayendo 3 lecciones finales a su corazón. La primera lección: no minimices la acción del diablo. Seguimos en una batalla. Seguimos en una batalla. Yo dije hace un rato que él está atado, pero no es inoperante. Vivimos en una batalla por la verdad, y él es el experto en la mentira. Él va a hacer todo lo posible a través de mentiras para embaucarnos, para llevarnos y arrastrarnos al camino que él quiere. Vivimos en una batalla por la verdad, y él es un león rugiente mirando a quien devora. Querido hermano, no entres en el terreno de sus fauces o te comerá. A mí me encanta ir al zoológico. ¿A cuántos les gusta ir al zoológico? Y todos estamos esperando a ver al león, ¿no es cierto? Y cuando vemos al león y el león está echado, ¿verdad?
A veces hasta le tocamos la reja. ¿Por qué? Porque queremos verlo rugir, ¿no es cierto? A ver quién tiene la osadía y la valentía de meterse a meterle una patada al león para que ruja. A ver quién se anima. No lo hacemos, ¿verdad? Detrás de la reja estamos bien tranquilitos, ¿verdad? Si al final, después de 3, 4 minutos nos ruge, nos vamos con la jirafa, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Hermano, no se meta en la jaula del león, porque aunque el león está enjaulado, él sigue siendo un mentiroso, embaucador, engañador, y puede llevarnos al engaño también. Así que no nos metamos en el terreno de sus fauces o nos va a comer. La segunda lección, hermano, hemos dicho no minimices su acción. La segunda es no maximices su acción. Satanás no tiene el mismo poder que Dios, y a veces nosotros pensamos que sí. Pareciera como que es una especie de pelea entre pulsos, ¿verdad? Usted ha visto esa imagen en internet, es muy frecuente, donde está el diablo echándose un pulso con Jesús y a ver quién vence. No, hermano, el diablo es criatura igual que nosotros. Es sabio, es poderoso y ancestral, pero es criatura. Es criatura. Y como es criatura, él pertenece al mismo conjunto que nosotros, la creación. Y del otro lado, glorioso e imponente, está el Creador. Así que, hermano, él está bajo el poderío del Señor. Pero además, durante este tiempo, desde que Cristo vino hasta que Cristo vuelva, Satanás, dice el texto, está atado, en el sentido de que ya no tiene dominio sobre aquellos a quienes se engañaba, a quienes andábamos en oscuridad. Por lo tanto, hermanos, la misión de la iglesia se cumplirá. El Señor llevará a cabo la misión de la iglesia con su iglesia. Mire qué preciosa parábola la que Cristo nos cuenta acerca de la semilla de mostaza. Así es el reino de los cielos. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es muy pequeña, no se ve, es insignificante, pero cuando tú la plantas y crece, es imponente. Eso es lo que el Señor está haciendo con su reino. Gloria a Dios por eso. Y nuestra misión entonces se cumplirá, y todos los santos del Señor, de toda lengua, tribu y nación, seremos salvados. Y eso nos lleva a la tercera lección. Es hora de predicar. Es hora de levantarnos y de proclamar las noticias del Rey, que el Rey ha vencido, que el Rey ha triunfado, que el Rey está sentado en el trono y tiene la autoridad para limpiar los pecados de aquellos que se acerquen a Él. Él derrama gracia sobre aquellos que se arrepienten y que le buscan con fe. Hermanos, ese es el mensaje que tenemos que predicar. ¿Y sabe una cosa? El enemigo no puede detenerlo. El enemigo no puede parar ese mensaje. Y aquellos que son del Señor abrirán sus oídos milagrosa y sobrenaturalmente y dirán amén al mensaje. Así que, hermano, por lo que más quiera, no minimice la acción de Satanás. Estamos en una guerra. No maximices la obra de Satanás. No pienses que él tiene más poder del que no tiene. Y predica, porque ahora es la hora. Ahora es la hora de predicar. Llevemos el mensaje de Cristo a otros. Proclamemos que Cristo es el vencedor. Hermanos, proclamemos que Él al final de la historia triunfa. Y hermano, de verdad, con honestidad, ¿a quién no le gusta estar en el equipo ganador? Así que proclame ese mensaje. Tenemos la victoria. El Cristo vencedor al final vence, triunfa. Él se levanta con poder y vence también su pueblo.